eso no solo para tu área, para la de todo el mundo. De verdad, cuando uno vuelve y reconecta con el propósito inicial de porque uno empieza algo y le pasa como cariñito y dice, digo que lo vamos a lograr por más difícil que sea, uno empieza a lograr cosas y de tanto así que ya fue a Cannes. O sea, pasó de estar llamándome para quejarse por disparates a de repente verse en un escenario muy grande. ¿Pero por qué? Pues yo creo que ella se permitió soñar, pero aterrizadamente, sin sacrificar su salud emocional. Hola señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo del Cuento. El día de hoy vamos a ver cómo yo puedo lidiar con este episodio, porque yo he tenido la maravillosa idea de invitar a mi mejor amiga, que sucedía acontece que es psicóloga, pero la tipa quiere venir como a controlarme el episodio, porque ella se Sí, siente como... permiso, porque yo quiero que ella cuente, Viviendo del Cuento se llama, ¿verdad? Viviendo del Cuento nace porque al final, en el fondo, Mariel ha pasado la de Caín detrás de todo lo que Piragua Films, se directora. Entonces, esto de Viviendo del Cuento nace porque ella tenía el interés de demostrar que del arte se puede vivir y que aunque un camino un poco difícil, se logra. Entonces, yo quiero que ella lo que haga hoy, que a total sinceridad se abra y les cuente un poco, para entonces yo poder colaborar de una forma genuina en este Está episodio. bien, ok, pero vamos a explicar un poco. Ok, primero tu nombre. Ella se llama Sandra López, es psicóloga y yo le invité para hablar precisamente de eso. Está bien, yo voy a ser honesta, te lo prometo. Claro. Pero hablarlo desde el punto de vista de la identidad y el artista. ¿Por qué? Porque, voy a contar antes porque yo pensé en invitarte. Okay. Porque yo sé que tú me has visto pasar toda la cosa que yo he pasado, pero ¿cómo surgió? Yo estaba hablando con Daniela en el episodio pasado que durante la pandemia, ¿tú te acuerdas que yo dije que yo me iba a dedicar a otra cosa? Que no era posible, que no había nadie que estuviera dispuesto a pagar por lo que yo hago, que eso significa que entonces lo que yo estaba haciendo no valía de nada y yo me sentía como una porquería, tú lo sabes. Entonces, con el paso del tiempo, pasó lo de Berlín, pasó lo de Fonprocine y pasó lo de Cannes. De repente yo sentía que la gente me veía distinto y que lo que sucedía era que la visión que tenía la gente de mí superaba lo que yo en verdad era. ¿Me explico? O sea, como que antes era como que, ok, la gente me cree una porquería. Pues sí, yo soy una porquería. Pero ahora, como que la gente me cree la gran cosa. Ellos están equivocados, en verdad. Si ellos supieran que en verdad... Y uno se sigue sintiendo en el fondo como que uno no es suficiente. Entonces, por eso yo pensé como, wow, increíble. Como a pesar de que uno vaya avanzando en la vida, como quiera uno tiene que trabajar esos temas de salud mental para uno sentirse que lo merece o para uno no asociar tanto como su arte con su identidad. Entonces... Nada, por eso pensé en invitarte. Entonces, ¿por dónde empezamos? Dime tú, porque tú crees que tú te eres la host del episodio de hoy. Sí. No, primero, cuando a Mariel le surge la idea de hacer el podcast, a mí me pareció algo maravilloso porque lo he podido ver en terapia, que casi todos los pacientes que se dedican al mundo del arte, a nivel de autoestima están muy lacerados y tienen muchísima inseguridad. Pero ¿qué pasa? Como tú trabajas en el mundo del arte, ya sea como director, como artista cantante, como escritor, como pintor, como quizás, ¿qué otra cosa? Porque esa no es mi área. Dime Ya, te has dicho mucho ejemplo. muchas ramas, ¿verdad? Casi siempre lo que hacen es que su mundo profesional lo llevan directamente al personal y entienden que son lo que trabajan. Entonces se olvidan de ser humano. Básicamente, yo soy Sandra, pero yo no soy Sandra la psicóloga, yo soy Sandra la que tiene una risa súper fuerte, que le encantan los deportes y me dedico a la psicología. Por ende, el artista llega a un punto que su identidad, o sea, quiénes son, sus cualidades, sus atributos y sus valores, lo ponen todo en una misma canasta de la profesión y no logran separar. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Para dar un poco de contexto. Porque, por ejemplo, tú presentas un proyecto y lo primero que te dicen es ¿en qué consiste este proyecto? O sea, ¿cuál es tu idea? Obviamente la idea nació de ti. Tú lo asocias directamente con tu ingenio. O sea, como que si tú eres ingenioso o no. Y segundo, te dicen quién eres tú y por qué tú eres la mejor persona para contar esta historia. Entonces, todo nace de tu identidad. Cómo tu identidad es la mejor. O sea, cómo tu persona es la mejor para contar esa historia. Entonces, es muy difícil tú desasociarte de eso que tú estás haciendo. Claro, pero se logra. Yo entiendo que se logra porque al final termina siendo tu trabajo y yo creo que el artista obviamente se adentra mucho en el mundo laboral,
Pero cuando tú separas que a ti no te define el éxito de un proyecto o la aprobación de un guión o que en una prueba para tú actuar en algo no te escojan, que eso no atenta directamente contra tu persona y tú lo ves como un trabajo, poco a poco tú le vas liberando el peso. ¿Qué pasa con el artista? El artista siempre trabaja para buscar respuestas del espectador. O sea, tristemente, y esto es algo, o sea, que yo no lo sabía hasta que te tengo como amiga, que el que trabaja en este mundo todo el tiempo, su día a día es esperando la aprobación de los demás, de que les guste, de que no les guste. Entonces, ¿un cliente o un público? O un público. Entonces tu trabajo termina siempre siendo juzgado. Y claro, el artista siempre va a luchar contra la crítica mucho más que otra persona, o sea, un médico, un psicólogo, porque no tenemos una persona que va a decir lo hiciste bien o lo hiciste mal, exacto. o me gustó, Tú no tienes ninguna gente en la terapia no, diciendo para así. nada. Entonces es difícil para el artista. Entonces por eso el artista es muy importante que desarrolle un autoconcepto bien fuerte, o sea, quién yo soy como persona y lo aprenda a separar de la parte laboral. Cuéntame eso del autoconcepto y cómo se desarrolla, yo no tengo ni idea. Conociéndote, sabiendo quién tú eres como persona y quién tú eres en todas las dimensiones de tu vida, no solamente en la parte laboral. O sea, tus cualidades como ser humano no son necesariamente lo que tú desarrolles dentro de un proyecto y lo que el otro apruebe de ese proyecto. O sea, tú eres una persona. Entonces, yo lo que he sentido, te puedo hacer una anécdota quizá de algún paciente, que, por ejemplo, el perfil, yo soy artista, soy cantante, yo siempre me proyecto feliz y me proyecto contenta, me tengo que proyectar siempre bonita. ¿Qué pasa? Esa no es la realidad de un ser humano. El ser humano nunca está totalmente arriba en un pico de felicidad, ni en un pico de expresión física de extra belleza. ¿Qué sucede? Como su identidad está totalmente, su identidad personal, ella ha adquirido totalmente su papel de artista dentro de su identidad. Al momento en el que ella no va acorde a ese rol, ¿verdad? De bonita, feliz y contenta, se siente el doble de mal porque siente que está fallando, porque tiene una idea de lo que es su yo ideal. Uno como artista desarrolla un ideal, es como un personaje. Un personaje. Y mira, te lo voy a explicar así. Yo creo que lo que tiene que entender el artista es que es un personaje y que ese personaje no es tu vida completa, sino una fase y un rol de lo que tú juegas dentro de tu vida completa. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Que cuando no está en el pico máximo de personaje, vamos a suponer que yo me llamo Marí, mi personaje... Petra, yo soy Petra y Petra juega ese rol. Al momento que María está triste, está pasando temas familiares, tiene mucho estrés económico, mucho estrés personal, al tener una persona idealizada que Petra, que no existe y no cumplí con todas las expectativas de lo que es Petra, pues claro que se ve afectado. O sea, a nivel psicológico, eso es lo que se puede extrapolar a mi yo real versus mi yo idealizado. ¿Y eso le pasa a todo el mundo o eso no me le pasa al artista? Le puede pasar a cualquiera. Pero el artista, ¿qué sucede? Como está expuesto a mostrar algo hacia afuera, vive de proyectar la cosa de la mejor forma, olvidándose que lo que está dentro también es importante y olvidándose de que hay otras cosas que no solamente son ese rol de artista. Claro. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una caminata de cómo ha sido mi trayecto para que todo el que esté en cualquiera de estas fases se pueda sentir identificado. La primera fase en la que yo estuve fue no hay un mapa. No hay un mapa, ustedes toditas buscaron empleos, y entonces yo de loca, pues también yo me pasé de loca, decidí crear un negocio. En el caso de otras personas que no puedan estar escuchando o viendo, podría ser el hecho de ser freelancer. Entonces creo que el artista lidia mucho con la incertidumbre. ¿Qué tú has visto con respecto a eso y cómo eso se trabaja? Claro, mira qué sucede. El artista es una carrera que a lo primero que te da tu seguridad, la base, principalmente el aspecto económico. Porque Cuando tú dices la base, es la pirámide de... Pudiera ser como una pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, una pirámide que va por diferentes escalones, que para llegar a la autorrealización, él explica que la base es la seguridad, y en ese caso está que tú tengas tu alimento, tengas estabilidad económica, salud. ¿Qué pasa con el artista? Si yo estoy dentro de esta área y salgo, no es igual que emplearme como en un banco, o si estudié educación, ser maestra, empezar desde la carrera como asistente en un colegio y luego quizás ser maestra, sino que tú trabajas bajo proyectos. Entonces, claro, lo primero que se ve afectado en tu vida es la seguridad,
porque tú quieres empleo. Y en el caso de Mariel, yo lo podía ver, o sea, me voy como al algo personal, que todas las que estábamos cerca de ella, su círculo más cercano de amigas, todas teníamos un empleo y un salario, y nuestra vida cogió como una estructura a un ritmo, vamos a decir que similar. En el caso de ella, no fue así. ¿Y qué pasaba con ella? Que ella se empezó a sentir de menos. ¿Pero por qué? Ella se empezó a sentir de menos porque no estaba cumpliendo un estereotipo general de empleo. Pero si tú te adentras que en el mundo del arte las cosas funcionan diferente, pues claro que tú vas a poder tener paz. A Mariel le tomó muchísimo tiempo saber que ella iba a un buen ritmo dentro de su ritmo. Dentro de mi área, exacto. De su área, o sea, ella iba a un buen ritmo. Lo que pasa es que si tú te estás comparando con una psicóloga, te estás comparando con una educadora, te estás comparando con un economista, claro que tú te vas a sentir que tú estás un poco perdido, pero son carreras diferentes. Entonces, exacto, y para que la gente entienda un poco cómo se veía eso en mi día a día, para que se pueda sentir más identificado. Yo me recuerdo que yo te he dicho esta frase como 250,000 veces, que era, nosotros, por ejemplo, salíamos a comer a Ágora, por poner un ejemplo. Y yo veía al principio que ya toditas se pagaban su comida y mi mamá me ayudaba, yo pagaba esa comida, que yo salí con mis amigas, tengo la dicha de que mi mamá me ayudaba. Luego entonces yo veía que ellas se pagaban su ropa y ya yo a lo mejor me podía pagar la comida. Pero ya entonces ya iban a Zara, se compraban una blusa, por ponerte un ejemplo, porque en ese momento no tenían que pagar de que necesidades de la casa. Y así yo veía como cada vez que yo creía que por fin las había alcanzado, estaban en otra etapa. Okay. Entonces yo creo que eso, yo no puedo ser la única que haya pasado eso. O sea, si tú tienes amigos de otras áreas, que tú te compares con ellos. Sí, y yo creo que algo importante, el artista al final es una persona soñadora y creativa, y a veces por la presión social y las comparaciones pierde la base del crecimiento dentro de la carrera que él permitiese soñar. Entonces, en ese momento, para mí es vital que tú te recuerdes a ti mismo como que yo elegí esta carrera y yo sueño con esto y el camino es diferente al de los demás, pero si yo me estoy permitiendo soñar, el continuar va a ser la clave. Y yo diría que el factor más importante dentro de alguien que se dedica al mundo del arte trabaja la confianza en sí mismo, porque es lo primero que se va a lacerar en todo el proceso, tanto de estudio como de busca de empleo, como de todo. O sea, y esto es trabajar la confianza en ti mismo, que va a ser el motor de arranque, o sea, va a ser la gasolina para tú, cuando una puerta se cierre, decidir y tocar otra, porque es un área donde toca 700 puertas. Y no me dedico a eso, pero tanto viéndolo en paciente en diferentes áreas, como teniendo una hermana técnicamente que todos los días hablamos del tema, oye, la clave no perder la confianza. Y si algo yo vi en Mariel, fue que en muchos momentos lo que la frenaba era que se había permitido perder la confianza en sí misma. Sí, es verdad. Entonces, esa es la segunda etapa. Te dije que íbamos a ir fase por fase. Luego vino la etapa en donde yo, hice piragua, le di foro. Me recuerdo que yo estaba aceleradísima en el 2019, que mi mamá me mandó a buscar otro trabajo. Me volví casi como ejecutiva y dejé la creatividad a un lado. Lo mismo que tú estás describiendo. Y entonces, después de eso, viene la pandemia. Ya después de que yo estoy feliz, de que tengo proyectos, viene la pandemia, ¡paf! Y no estoy pudiendo crecer. Entonces, en ese momento que no estoy pudiendo crecer y que veo que ustedes están adelantando y cada vez más grande ese trecho, yo digo, cónchale, ya si yo estaba atrasada 10 pasos, ahora me toma 20. O sea, nunca las voy a alcanzar en mi vida. Se volvió algo como ya radical. Entonces, en ese momento es que yo comienzo a pensar con lo que yo empecé el episodio, que fue, nadie me quiere pagar por esto que yo hago. Significa que si nadie me quiere pagar por esto, porque no vale. Y si eso no vale, es porque yo no valgo. Entonces ahí yo comencé a pensar en, a lo mejor yo solamente era buena en la universidad, buen estudiante, a lo mejor yo no tengo nada que aportar. Y que algo muy importante, yo comencé a pensar como, tú sabes que está todos conocemos en una familia a alguien que quería ser un artista y nunca lo consiguió, o tu mamá o tu papá te dicen, ay, sí, yo tengo un amigo, por ejemplo, mi papá decía, yo tengo un amigo que quería ser actor y se fue para Nueva York y pasó demasiado trabajo y todavía ni es actor. Entonces como que uno dice, y yo soy esa persona. Entonces, en esos momentos, como psicóloga, si una persona te va en ese espacio de incertidumbre, ¿hasta qué punto tú le dices que siga? Porque yo creo que también hay un poco de responsabilidad, me imagino que del terapeuta, de decir como que espérate, tampoco voy a hacer que se traye. O sea, ¿cómo funciona eso? Realmente ¿Cómo tú la abordas? Nunca el terapeuta te va a trabajar de una forma tan directiva que te va a decir qué hacer, pero sí te va a poder dirigirte a hacerte las preguntas necesarias para saber si tú estás en el lugar adecuado. Okay. Entonces, en tu caso, por ejemplo,
¿qué había pasado? Y eso se va a lo que hablamos ahorita al principio. Ya tú habías extrapolado la parte laboral a la parte personal. Yo no valgo. O sea, ya tú tenías un diálogo interno, o sea, una creencia totalmente irracional de yo no valgo. ¿Y qué hace esa creencia irracional de yo no valgo? Crece a todas las dimensiones de tu vida, personales, laborales, familiares, de pareja, porque tú no vales. Y el no valer, como el ser humano es resistente al cambio por naturaleza. Esto es fuerte, señora, porque claro, ella me conoce. No, el cambio, como uno es resistente al cambio realmente por naturaleza, ¿qué va a hacer tu cuerpo y tu cerebro de forma automática si tú te dices a ti misma que tú no vales? Tú vas a buscar y generar escenarios donde va a provocar el fracaso. Eso es el autosabotaje. Como un autoesquema de fracaso, claro. Si explícame cómo eso funciona a nivel práctico, para que no suene tipo manifestación y que yo manifesté y sucedió. No, yo manifesté. Funciona? Es que yo te pongo un ejemplo básico. Si yo no valgo y yo tengo un autoesquema de fracaso, yo entiendo que yo probablemente voy a fracasar. Las metas que yo me trace van a ser bien cortitas y van a ser bien básicas. Y yo no voy a ir por cosas más grandes. ¿Por qué? Porque yo tengo un miedo a fallar y miedo a fracasar y yo no valgo lo suficiente que yo no voy a tocar la puerta más grande. Entonces, yo no digo que tenemos que vivir como en una burbuja de vamos a darle para adelante a costo de lo que sea. No. Pero sí, internamente tenemos ciertos pensamientos, si nuestra identidad, lo que creemos que somos de nosotros, que es el autoconcepto, parte de un yo no valgo, definitivamente el éxito profesional es destinado al fracaso. Entonces, yo sí valgo. Lo que pasa es que ahora mismo yo toqué esta puerta y esta no funcionó. Yo sí valgo, pero ahora mismo, como emocionalmente yo estoy drenada, yo lamentablemente voy a tener que frenar este proyecto y producir dinero para satisfacer quizás necesidades más básicas que no tengo cubiertas. Entonces, uno lo que hace, esto es toda la carrera, aquí esto no necesariamente en el arte, porque uno sueña en grande, o sea, uno desea cosas grandes en la vida, pero las cosas grandes no llegan así. Es tú decir, ok, en este momento de mi vida es escuchar tu cuerpo, escucharte a ti, tú decir, ok, entonces me tengo que trabajar a mí. Y es el momento en el que como artista o como profesional uno tiene que buscar ayuda. Y decir, déjame yo buscar ayuda, porque yo tengo que trabajar la zapata de mi forma de ser, o sea, mi identidad como ser humano, para en mi rol de artista, de persona creativa, o del mundo del arte, el medio, la comunicación, todo lo demás, ¿verdad? Para yo funcionar bien. Porque si yo no trabajo la confianza, definitivamente, cuando la primera persona me traiga una crítica, algo que yo haga, ¿qué va a pasar? No, y tú sabes algo, yo incluso estaba grabando un Así Aprendí hoy de cómo en el punto de vista del artista está la originalidad. Por ejemplo, me pasó recientemente que yo estaba en un rodaje y tú sabes el proyecto que yo estoy haciendo, que tiene un punto de vista humorístico de una situación que podría ser nostálgica o triste o lo que sea. Y yo tengo un punto de vista donde yo me río de la situación porque ha sido mi experiencia de vida. Y yo me recuerdo que durante el rodaje me decía el crew, Mariel, pero ¿cómo tú te ríes de eso? Y qué sé cuánto. Y yo, dentro de mi desconfianza de mi punto de vista, me dejé manipular. Y en el momento que fui a editar el proyecto no estaba dando el tono que yo quería que diera, que era donde radicaba la originalidad del proyecto. Entonces yo creo que eso que tú dices de la confianza en uno mismo, no solamente es cuando uno empieza, sino que uno tiene que ir reforzándola momento tras momento, porque hasta tu originalidad y tu punto de vista como artista o como autor se puede ver afectado si tú no lo trabajas. Claro, y tú sabes que al final uno genera conexión con los demás por el nivel de autenticidad que uno tenga. Entonces, a todo el que se dedica a este mundo, yo creo que es vital que sepa que desde tu creatividad y originalidad tú vas a diseñar algo que no le va a gustar a todo el mundo. Exactamente. Pero le va a gustar a alguien y basta con que a alguien le guste, porque tú vas a estar pago. Y como no hay un ser humano igual a otro, no existe, definitivamente imposible que a todo el mundo le vaya a gustar lo que tú hagas. Entonces tú lo que tienes que recordar, a mí me gusta, a mí me llena, yo logré mi objetivo, ¿qué va a pasar? Y tú vas a llenar a nivel de satisfacción personal, tú vas a estar paga. Ya ahora vamos a buscar el aplauso del público, pero apláudete tú primero. Porque que si no te aplaude tú y lo que tú haces no te llena. Claro, y uno dura como 2 años haciendo un proyecto, o por ejemplo en la música, como quiera, que se duran meses. Si tú no te aplaudes esos meses, o sea, ¿cómo tú vas a terminar el proyecto? Y te tiene que gustar a ti. Te tiene que gustar a ti, porque esa va a ser la única forma de tú defender y vender lo que tú hagas. O sea... Y tú sabes que los otros días yo vi una frase que decía que lo más importante de un artista es saber articular sus ideas para montar a más personas en su barco.
Totalmente. Y eso tiene que ver con lo que tú dices, de la confianza. Totalmente, claro. Es que si yo, mira, hay veces, yo le puedo poner un ejemplo, yo no sé nada del mundo de cine, ni yo ni veo películas, y es de verdad. Ay, no diga eso para Pero es de que... verdad. Yo Es no verdad, veo, yo no sé cómo ella y yo somos amigas. Yo amaba la película, la única película que yo vi era una que La se llama chica de la bufanda verde, que no se llama así. Bueno, pero yo le puse así. Yo no veo películas, pero ¿qué pasa? Por Mariel, a veces ella me habla de cosas, me cuenta cosas y sinceramente me llama la atención, tal vez no porque yo lo considere bueno o malo, me llama la atención por el nivel de pasión, de interés, de como que tan conectada a lo que ella me está contando que yo me monto en ese barco y digo, wow, es verdad, eso está chulísimo. Y cuando viene a ver, de verdad, es tremendo disparate, pero esa seguridad o esa mezcla de mi nivel de sueño con mi nivel de confianza hace que cualquiera quiera decir, oye, exacto, como la motivación detrás del artista versus y su confianza juntos son lo que pueden hacer que los demás se emocionen con el proyecto. Totalmente. Si tú no te has emocionado, a nadie se va a emocionar. Claro, es que se contagia. Y eso es como un bostezo. O sea, si la felicidad se contagia, igual usted va a un funeral y mañana su estado de ánimo, o sea, así como es lo mismo. Si tú lo que estás mostrando, tú lo quieres, pues definitivamente el otro probablemente también lo va a querer. Y mira, después de que ya sucedió este proceso en el que yo me sentía una porquería y vivía en este hoyo, me gustaría saber tu punto de vista de cómo tú crees que yo salí de ahí. Porque yo después te puedo decir cómo yo creo que yo salí de ahí, pero me gustaría saber cómo tú crees que yo salí de ahí para que le sirva a otra persona de herramienta. Okay. Pero yo no sé qué ella va a decir. No sé. Yo creo que número uno, ella empezó a estar atenta a lo de ella. Y ella empezó a medirse con una regla para ella, su carrera y su vida. Y dejó la regla mía y la de otras amigas. No te creas. Lo primero que yo hice fue una comparación positiva. Pero es mi opinión. Perdón. Tuya. Dale, sigue con tu Porque ella me pregunta y ahora ella quiere decir lo que ella dijo. Es verdad. Lo que hizo, ¿verdad? Empezó a trabajar como así y se empezó a enfocar en sus proyectos. Segundo, yo siento que ella reconectó con el propósito principal, o sea, con la Mariel de que más jovencita soñaba con ser directora y como que la volvió a abrazar y le volvió a decir, tú sabes que tú y yo vamos a fight for esto y tú y yo voy a ser directora, yo te voy a cumplir ese sueño. O sea, su Mariel de niña le dijo, digo, ¿qué? Vamos a hacerlo, vamos a continuar. Y no dejó que su Mariel adulta, que tan racional, le limitara a soñar. Yo creo que eso fue una de las primeras cosas que ella hizo. La segunda, obviamente, buscó apoyo terapéutico, apoyo financiero, apoyo dentro del mismo proyecto. Y para mí, que se adentró tanto que ella ha ido, por ejemplo, creciendo y se ha ido, por ejemplo, aplaudiendo ella misma, pero es porque está centrada en lo de ella. Y otra cosa importante, que dejó de buscar tantas opiniones, el tanto cómo lo hago, cuándo lo hago, sino que empezó a escuchar su corazón. O sea, digo que yo lo voy a hacer. Y si me caí, y te voy a llamar para llorar contigo, pero yo lo voy a hacer por mí porque yo quiero. Entonces yo creo que eso no solo para tu área, para la de todo el mundo. De verdad, cuando uno vuelve y reconecta con el propósito inicial de porque uno empieza algo y le pasa como cariñito y dice, digo que lo vamos a lograr por más difícil que sea, uno empieza a lograr cosas. Y de tanto así que ella fue a Cannes. O sea, pasó de estar llamándome para quejarse por disparates a de repente verse en un escenario muy grande. ¿Pero por qué? Pues yo creo que ella se permitió soñar, pero aterrizadamente, sin sacrificar su salud emocional. Porque yo estoy mencionando... Sí, es verdad, yo fui al psicólogo. Que fue a terapia, dígalo. Sí, yo fui mucho tiempo a terapia. Mira, se me salió un vaso. Cuando ella tiró la foto. Mucho tiempo, dale. Ok, yo fui mucho tiempo a terapia. Además de eso, que es la parte que te dije que me comparé positivamente, yo me recuerdo que tú me comenzaste a invitar a ir a tu oficina, dije, mira, si tú no tienes nada que hacer, ven para acá, que sí o qué. Y yo comencé a ver la cantidad de horas que trabajaba Sandra y dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer un experimento. Yo voy a trabajar la misma cantidad de horas que trabaja Sandra. Y si yo no lo logro dentro de tanto tiempo, me dedico a otra cosa. Y como que me embullé, como que se me olvidó, como que le comencé a dedicar la cantidad de horas, como que si no tenía que hacer, buscaba qué hacer. Y como que, no sé, yo te puedo decir que si tú me dices que mire para atrás y cómo yo llegué a lo que yo estoy haciendo, yo te digo que yo no tengo ni idea. Porque fue como así, como que me embullé, esa es la palabra. Claro, porque es que al final no hay un libro, pero tú hiciste lo muy importante, le dedicaste tiempo a crecer, no y a tiempo mi sueño, aunque a no dudar, fuera... no tiempo a Dios, autosabotarte, no 3 horas en la cama diciendo, ay Dios, sí. No tengo trabajo, yo no sé cómo yo voy a crecer, yo soy mal en esto, tal cosa, sino que te digo que voy a accionar. O sea, el tiempo, en vez de invertirlo en cosas no sanas que
que emocionalmente te laceraban y te frenaban. Y yo Empezaste a hacía también invertirle muchísimo de que planes, que es la estupidez más grande del mundo, en mi opinión. O sea, sí, aquí hemos hablado de tener estrategia. Pero tú, lamentablemente, no puedes hacer la estrategia de tu yo de 30 años, porque es que tú no sabes, tú no vas a tener la misma herramienta de tu yo de 30 años. Entonces, hacer tantos planes a futuro de que yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y en el futuro y no sé qué, cómo yo voy a llegar allá, qué sé yo cómo yo voy a llegar. Y cuando yo me di cuenta de que estaba bien no saber cómo yo iba a llegar y simplemente saber lo que yo iba a hacer mañana o pasado, tú sabes que yo me puse de eslogan del año, de que accionar, accionar, accionar. Y yo dejé los planes, en mi caso, a Dios. El que quiera se lo deja al universo, a Plutón, a lo que le dé su gana. Pero hacer tantos planes de manera, o sea, tan a largo plazo, eso no funciona. No, y que eso es lo que te ayuda mucho a la confianza, uno ir trazándose metas cortas, o sea, hoy organicé esto, hoy envié tal cosa, hoy planifiqué tal cosa, y ahí gradualmente tú vas llegando al escalón máximo. Mira, yo voy a decir algo importante porque lo he visto en ti y lo he visto también en otra persona del área. Casi siempre el que artista, por ejemplo, si yo soy pequeña y yo digo, yo quiero ser cantante. Entonces, cuando yo hago todos mis estudios para ser cantante y salgo, definitivamente nadie es cantante de la noche a la mañana, igual que nadie es director de la noche a la mañana. Me voy directamente al ámbito del cine con Mariel. Mariel ama la parte de dirección y de películas, pero Mariel hoy hace comerciales también y Mariel ha hecho otro tipo de videos. Entonces, ¿qué pasa? En este mundo es importante saber que uno va a salir de la burbuja de la universidad a un ámbito donde uno va a tener que coger de todo, ¿verdad? Ay, para yo me acuerdo producir que tú me dinero, dijiste para eso. generar dinero. O sea, es lo que toca para producir dinero, porque sin dinero tú no puedes comprarte la buena cámara, sin dinero tú no te puedes ir de un viaje a un casting, qué sé yo, para actuar. O sea, tú tienes que entender que la meta final es esa, pero que en el camino te van a tocar hacer ciertas cosas que quizás no tan directamente relacionadas, pero que te van acercando. Claro, los comerciales me pagaron mi comida en Canis, porque yo tenía que pagarme mi comida, por O ejemplo. en un comercial o en alguna actividad que me ha pasado. Tengo un paciente que ayuda como en un crew, ayuda. Era un rol que no tiene nada que ver porque le interesa la cámara. Ok. Pero en Seguro esa asistente de actividad, producción. no sé, en esa actividad conocí una persona que luego lo contrató para trabajar en cámara. Claro. Entonces, no quieras que las cosas sean como tú quieras. Sí ten claro cuál es la meta final. O sea, la meta final es quiero ser esto y yo voy a trabajar para eso, pero no te frustres porque en el camino te toque asumir otros roles. Porque al final, dentro de ese camino, tú vas a crecer profesionalmente, entiendo yo. No, incluso ahora tú me acordaste una historia que me gustaría hacerla. Y es la historia de Goya. ¿Sabe cuál es el pintor Goya? El punto es que yo estaba haciendo un paseo por el Museo del Prado y contaron la historia de Goya, de que él, durante todo el principio de su carrera, se dedicó a pintar retratos. O sea, el tipo lo que trabajaba era como... Él era el fotógrafo de esa época. Él le hacía fotos, él le hacía los retratos a la reina, como la reina le diera su gana que se lo hicieran. Mira, me pintaste fea. Y trabajaba como for commission, como por encargo. Que es lo mismo que el que trabaja haciendo un comercial o el que trabaja haciendo, qué sé yo, un video, un evento. Y que durante mucho tiempo él hizo eso y luego fue que él pudo como conseguir su libertad. O sea, conseguir poder ser artista libre y comenzar a hacer sus propias pinturas. Pero, ¿qué pasa? Como uno, desde que sale de la universidad, quiere ser Goya libre. No. Tú vas a ser Goya el del retrato. Y tú vas a pintar tu retrato y vas a pasarte tu tiempo haciendo... Y eso no te va a hacer menos artista. Porque hoy en día los retratos de Goya están en el Museo del Prado. Porque el tipo después, con su arte libre, se destacó, pintó una serie de cosas que en ese momento eran revolucionarias y hoy en día es súper recordado. Claro. Entonces yo creo que a veces uno también... La gente se mete como esta idea de lo que tú dices, de esta idea de cómo debe ser artista y se romantiza de una forma en donde cuando te tocan hacer este tipo de cosas, ya tú dices, ya yo solo voy a hacer eso. Ya yo solamente voy a hacer el del retrato y ya tú como que te condenas. Y pasa mucho que en la universidad tienen mucho éxito. Por ejemplo, yo era muy buena en esta universidad, yo era la mejor en aquello, pero luego salen al mundo donde en un salón de clase hay 30, pero en el mundo ¿cuánto hay? Millones. Entonces, ¿cómo tú te vas a lacerar o a lastimar y a criticarte y a sentirte que tú no vales cuando de una pecera saliste al océano? O sea, definitivamente va a ser diferente. Y yo creo que cuando uno tiene esos cambios de ambiente, yo a eso le llamo la conquista de cada espacio. Y suena como extraño, pero literalmente yo en el colegio era la única que hacía video. No, éramos como 2 o 3 que hacíamos video. Después entonces llego, yo creyendo de que soy súper especial porque hago video. Llego a la universidad, todo el mundo hace video. Y todo el mundo escribe.
Ok, entonces trabajo, ok, soy de la que hace mejores videos de tal tipo. Entonces así uno va, y ahora el mundo real, ok, comerciales, conquisto ese territorio, no hasta el final, pero tú entiendes lo que quiero decir, como que uno Claro. va conquistando cada espacio con el tiempo y ve que es lo más lejos que uno puede llegar. Claro, y no perderte en el camino, o sea, no perder quién tú eres en el camino y la misma parte de la identidad, o sea, Ujú. al final en el mismo probar tú te vas dando cuenta qué es lo que más va contigo, qué es lo que lleva como tu nombre, o sea, que yo cierro los ojos y pienso en esto, pienso en Mariel, y esa identidad se desarrolla, o sea, tu identidad Probando. laboral probando. Literal. Y Los yo otros creo días que... me llamó alguien y me dijo, mira, yo vi un video y yo pensaba que lo había hecho tú. Y yo le dije, es que yo hice el diseño de producción. Me dijo, con razón. Claro, no le va dejando, me imagino, su marca y pasa con todo, hasta con el que canta, con el que actúa. Y yo creo que eso te permite... Y mira, una pregunta, cuando ya, vamos a decir, ya pasó este tiempo, o sea, como te dije, que voy viendo como mi journey, que es el journey de, me imagino, de mucha gente, pasa este momento, yo me remotivo, vuelvo a conectar con, o sea, me permito no saber que también había, yo tenía un tema ahí de que no quería ser la que no supiera, me permito no saber, me permito pasar ridículo, me permito todas estas cosas. Entonces comienzo a tener como logros, digamos, dentro de mi área, dentro del área que yo aspiraba. Eh, en ese momento sucede algo que yo estoy viviendo hoy en día, que es el síndrome del impostor. Entonces yo vi los otros días un video que decía que el síndrome del impostor sucede cuando tú sientes, o sea, tu identidad está como desfasada del lugar en el que tú ocupas. Entonces, ¿qué tú opinas o sea, qué tú opinas sobre ese tema? No, es que yo creo que asusta, o sea, definitivamente asusta el crecimiento, porque el crecimiento te va a colocar en lugares con personas diferentes, en lugares nuevos, Acércate. donde el reto probablemente es mayor y es diferente. Y cuando hay crecimiento, uno es más observado, uno se puede sentir mucho más juzgado. Pero la base de eso es uno entender que al final profesionalmente, y eso va con lo que te digo, una cosa es como tú crezcas en lo profesional y otra cosa es lo que esté pasando en otro ámbito de tu vida. Entonces, ¿qué es vital en este aspecto? Abrazar tus logros y recordar todo lo previo hasta el lugar donde estás ahora. Y siempre va a llegar esa voz que te puede decir, tú no eres suficiente, tú tengas un lugar que tal vez tú no te mereces, pero tú tienes que aprender a identificar una voz, que es una voz de sabotaje, que no es una realidad, que esa voz... ¿Y lo cómo que, tú realmente de forma concreta puedes saber si eso es una voz de sabotaje o es verdad que tú no mereces estar ahí? Mira, la pregunta es fácil. ¿Tú consideras que una persona que en un banco lo ponen de vicepresidente después de muchos años en una empresa no me interesaría ser vicepresidente de ese banco? Probablemente. ¿Tú lo pensarías que no? No, probablemente lo merece. Lo O merece. sea, probablemente. Es muy probable. Es muy probable. Entonces, en el ámbito del arte también. Si un día tú tocaste primero en un bar y mañana te tocó tocar el pabellón de voleibol, tú estás ahí porque tú te lo mereces, porque tú trabajaste para llegar ahí. O sea, que al final no hay por qué permitirse alimentar que esa voz que llega, que va a llegar porque parte de algo que se llama ansiedad. ¿Y qué es lo que te dice la ansiedad? Corre, vete, huye, aléjate de ahí, ¿verdad? Entonces, tú tienes que saber que la base es ansiedad y que el mensaje que trae la ansiedad del cuerpo es que hay peligro, pero hay que aprender a identificar cuándo es peligro real y cuándo no. Eso es como el pánico escénico. Tú no te vas a morir por hablar en un escenario, pero si tienes ansiedad, te va a empezar a sentir tu cuerpo, va a empezar a accionar de forma tal que te va a decir, corre. Entonces, básicamente, uno tiene que cuidar mucho la forma en la que uno se habla a uno mismo. Tanto de la forma positiva como de la forma negativa. O sea, trata de hacerlo siempre de una forma constructiva. O sea, háblate a ti mismo como tú le hablaras a un amigo. Trata de tener el nivel de empatía que tú tienes hacia otros, tenerlo hacia ti misma. Y tú sabes que yo he aprendido. Por ejemplo, como yo soy muy sentimental en el sentido de que todo me lo vivo a lo máximo. Entonces, yo estoy tratando de celebrarme al mismo nivel que yo sufro. Entonces yo digo, tú quisiste llorar 3 días por eso, pues ahora usted va a celebrar 3 días, mi hermana. Y eso ayuda. Claro, tú sabes que a veces el no celebrarse parte de creencias irracionales de no me lo merezco, o por ejemplo... También uno piensa de que en cualquier momento sale algo mal. Sí, o no me lo merezco, pero la creencia irracional es como detrás de eso, es mucho el no me lo merezco
o el me tocaba hacerlo. Entonces ahí uno se limita a la celebración. Sí. Y vivimos como en un ciclo de no autoaplaudirnos porque eso se puede ver un poco quizás egoísta y se puede ver poco modesto. Entonces, pero a veces caemos en la tendencia a una modestia, yo diría hasta patológica, tanto así que uno se esfuerza por algo, lo logra, y por actuar casual cuando te van a felicitar y tú crees gracias. No. Ay, gracias, yo me esforcé tanto. Sí, yo amo eso que yo hice. O sea, eso para mí quedó increíble, gracias. Ay, Pero tenemos miedo eso. de creer que nos veamos superficiales, pero te digo que esa dosis, o sea, tu cuerpo necesita escuchar de ti esa aprobación, no necesariamente del entorno. ¿Y por qué? Oh, pero ¿quién te hace caminar a ti? Tú. Yo no sabía que uno tenía como que decírselo así a uno mismo. Claro, es que la única forma de cuidar la autoestima es empezando uno mismo hacia cómo uno se trata. Entonces, si tú no te hablas bonito, de verdad, tu forma de cuidarte, tu amor propio, tu confianza, todo va totalmente está puesto en manos de otro. Y por eso es que terminamos tan heridos, porque siempre estamos esperando que el otro sea el que diga si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Entonces, o sea, si tú eres artista y tú te fajaste en algo y te tomó esfuerzo porque tú más que nadie sabe lo que hay detrás de cualquier cosa que tú emprendas, porque nadie está 24/7 contigo, celebrarte está bien, tú te lo mereces. Y el que esté en tu entorno y te ve mal por hacerlo, alguien que le toca trabajarse, porque lo logró tan para celebrarse. O sea, de forma real, realista. O sea, hay No, que hacerlo. claro, es verdad. Entonces, una pregunta para terminar. ¿Qué tú le dirías a... ¿Cuál tú dirías que son? Vamos a decir que aquí describimos a 3 Marieles, utilizándome a mí de ejemplo porque soy la que estoy aquí. La primera Mariel era la que estaba graduándose de la universidad, la que se sentía perdida, la que no sabía qué iba a hacer. La segunda Mariel era la que se sentía un fracaso y qué sé yo cuánto. Nos explayamos ahí. Y la tercera es la que le ha pasado todo esto, pero como que tal vez no lo puede ni siquiera procesar. Si tú le hicieras una caja de herramientas a cada Mariel, ¿qué tú le pondrías en esa caja de herramientas? Desde el punto de vista psicológico. Yo sé que es una pregunta un poco extraña. Ok, no una caja de herramientas, pero primero, de verdad, aunque sea cliché y es lo mismo, usted ha visto en los memes de ve a terapia. Ve a terapia. No, es que eso, Ve a terapia. eso, claro. Eso tú lo puedes poner en la Sinceramente, el paso número 1 es ve a terapia. ¿Por qué? Porque yendo a terapia, primero tú te vas a conocer más, o sea, vas a ver bien quién tú eres y va a partir del autoconocimiento para tomar toda la decisión en tu vida, personales como laborales. Ese autoconocimiento te va a permitir saber a qué lugares ir y a qué recurrir, ¿verdad? No cae de la adaptación del entorno. Decirle también, o sea, una herramienta importante para la Mariel que inicia, edúcate, o sea, busca orientación, conoce cómo funciona tu área, empápate de información de cuáles son los pasos, busca profesionales que tú veas exitoso y busca mentorías, o sea, acércate, haz pasantías, o sea, en vez de brincar el escalón de aprendizaje y querer ya de una vez llegar a la autorrealización y a la meta final, como el sueño de niño, ¿verdad? Encárgate primero de saber cómo funciona ese mercado donde te vas a desarrollar. Eso te va a dar tranquilidad porque te va a permitir saber hacia qué tú estás trabajando. Y segundo, te va a ayudar a disminuir los niveles de ansiedad porque la incertidumbre es lo que hace que uno se termine preocupando bastante y no haga nada. Y tú sabes algo, en esa etapa también uno encuentra muchas personas que te ven jovencito y te quieren como ayudar. Yo creo que hay que aprovechar esa etapa. Totalmente. Para recibir ese feedback. Claro. Que después cuando tú eres un poco más adulto, la gente a lo mejor se ve un poco más resistente Claro. a darte. O sea, permítete aprender. O sea, en la primera etapa, permítete aprender porque si el tiempo pasa, ya luego, si la base, o sea, si no desarrollaste el aprendizaje necesario, se te va a hacer más difícil. Entonces, mira esa etapa como, ok, aquí me toca aprender y déjame empañarme de este tema al 100%. Ahí uno está haciendo como la zapata y la zapata, si tú te fijas, es un hoyo. Claro, y haces, entonces, ¿qué pasa? Que es importante también en ese proceso saber que es muy difícil cuando uno termina una carrera tener muy claro todo. Claro. O sea, eso le pasa a todo el mundo. Uno termina porque hay una gama amplia de desarrollarse, muchos caminos que coger. Entonces, por eso esa parte de exploración es importante. Entonces, la segunda Mariel es la Mariel que... La del hoyo. La de las comparaciones, ¿verdad? Que ya está dentro del... Sí. Hay que saber que todos tenemos un ritmo diferente y que para uno poder desarrollarse en la vida no puede agarrar la velocidad del otro ni medirse bajo la misma medida que la vida de otra persona. Es importantísimo que como persona
tú sepas que al final tú estás construyendo tu propia vida, no la vida en base a lo que otro cree, piensa o siente. Entonces, ten claro lo que tú estás buscando por y para ti. ¿Y cómo esa Mariel, por ejemplo, en ese momento sabe si ella está como siendo delusional y nadie se lo ha dicho? Como tú ves esta gente que dicen que quiere ser cantante y no tiene voz. ¿Cómo lo sabe en ese momento? ¿Que cómo sabe? ¿Cómo sabe si no tira la toalla? O sea, yo entiendo lo que tú dices, pero ¿cómo tú ahí? Porque yo siento que ese es el punto en donde se decide quiénes cruzan o quiénes se quedan en el camino. Mira, yo diría que... Porque a veces quedarse en el camino es sabio. Sí, Pero ¿cómo tú sabes si tú no, eres uno de porque ellos? todo... Por eso es que cuando tú me pides unas herramientas, una caja de herramientas es difícil, porque no va a aplicar para todo el mundo igual. Claro. Yo puedo ser un artista con ansiedad, así como yo puedo ser un artista con depresión. Yo puedo ser un artista con mucha inestabilidad y poca funcionabilidad a nivel personal. Yo puedo ser, o sea, es diferente y se va a abordar de una forma diferente, pero definitivamente, y aquí yo creo que esto yo no me voy a una parte teórica, no sé si te he escrito en algún lado, yo creo que eso es algo como una sandrada, ¿verdad? Una sandrada. Yo diría que en el punto de tu vida que tú no sepas si tirar la toalla, tú tienes que preguntarte el precio que tú estás pagando por lo que tú estás haciendo. Si es muy elevado para tu salud emocional lo que tú estás haciendo, te está sacrificando, o sea, el precio, porque todo en la vida tiene un precio. Si es muy elevado y te está afectando la amistad, lo social, lo personal, la salud mental, emocional, entonces es momento de reconsiderar y no abandonar, sino reestructurar. Y lo otro que yo diría es que si eso no está sucediendo, vuelve a conectar con tu sueño. O sea, vuelve a conectar con esa primera ilusión que tú tenías de eso que querías lograr. O sea, como yo dije ahorita, vuelve a conectar con esa Mariel que soñaba verse dirigiendo películas. Y dile a ella que ustedes van a trabajar juntos para eso y lo van a hacer de la forma correcta. Pero el hecho de abandonar o no, obviamente algo muy personal. Y aquí sí me detengo porque hay momentos donde uno ve el abandono como un fracaso y a veces abandonar es elegirse y elegir el camino más sano para su vida. Entonces a veces uno sueña con muchas cosas, pero el precio de ese sueño nos hace... afecta a otras áreas que terminan siendo igual de importantes. Entonces, uno lo que tiene que cuestionarse, por eso me voy a la base, quién yo soy. Y si mi trabajo como artista me está quitando de las cosas más importantes en mi vida, pues ahí yo puedo decir que voy a hacer una reestructuración. Y esa reestructuración es sinónimo de éxito y de logro porque te elegiste a ti. Entonces, yo diría que eso. Y a la Mariel, la grandota ya. La grandota. La Mariel grandota, ¿cuál es? La La del síndrome del impostor. Ajá, la del síndrome del impostor. Mira, tú lo que tienes que entender, ¿tú has visto los angelitos y como los demonios? Siempre va a venir esa voz. Ella siempre va a llegar. Tú lo que tienes que saber, así como uno pone el celular en modo avión, hace dos cosas. O poner el celular en modo avión cuando hay que ponerlo y dejar de escucharla. O cambia el discurso a ti mismo. Y eso que mencionaste ahorita de déjame ver cuáles son estas creencias irracionales que yo tengo, pero eso se hace en un acompañamiento terapéutico porque nadie puede hacer la cosa solo. No es tan fácil, señor, en un momento de crisis decir, déjame yo ahora sentarme y... No. Y ver las cosas desde fuera. No, entonces eso no es tan fácil. Busca ayuda. O sea, en un punto, ya en una vida adulta, que tu personalidad ya está muy desarrollada, que la realidad que te da, tú eres lo que eres, ¿verdad? Busca ayuda. Y ¿tú sabes qué va a pasar? Que cuando tú estés funcionando tú al 100, la seguridad en ti misma se va a incrementar y por consecuencia tu rendimiento va a ser mayor. Entonces, yo diría que la clave, obviamente en resumen, es busca ayuda, pero no solamente busca ayuda cuando tú estés en el hoyo, sino desde el principio, de verdad de corazón, si uno tiene la posibilidad de trabajarse de esa forma, siempre los procesos se van a hacer un poquito más fáciles. Tú vas a tener como muchas herramientas personales, adaptadas, individualizadas, para afrontar las cosas que se te presenten. Entonces, yo diría eso. Pero así en general, de verdad, yo admiro al que trabaja en el arte. Porque se permite como... Aunque no vea película. Aunque no vea película. No lo admiro porque, ¿sabes qué pasa? El artista disfruta mucho. Sueña mucho, se ríe mucho. Pasa largas horas, a veces sin remuneración económica, haciendo algo. Y eso va muy en contra del nivel de hiperexigencia que hay hoy día y de un nivel de laboriosidad como patológica. O sea, estamos que Sí. trabajo, remunerado. Y el artista es tan bonito que trabaja desde la pasión, de una pasión real. Entonces, de verdad, ojalá que todo el mundo, el que trabaje, pueda hacerlo de esa forma porque te permite disfrutar. O sea, te permite sentir, te permite vivir. Entonces, te digo algo, al final... Qué chulo que tú eligieras una carrera así. Tú estás eligiendo una carrera que te hace feliz y de verdad, no es tan fácil
trabaja en algo que te hace feliz. Así que no abandones el sueño porque tú lo que te estás regalando es felicidad. Lo que tienes que hacer, obviamente, de la forma más sana y adecuada posible a ti y a tu vida. O sea, no tirar la toalla. La clave es no tirar la toalla. La capacidad de lucha es lo último que uno puede perder en la vida. Lo último. Te voy a contar una cosa, un experimento. Yo hago unos retiros, yo siempre se lo cuento a las chicas. Se hizo un experimento con unos perritos que lo ponían en una caja y le daban electricidad. Y resulta que los perritos, ya ustedes saben, ladra, aruña, empuja la caja, tira, de todo para poder salir. No lograban, obviamente no había espacio para salida. Se replica el experimento, se le hacen hoyitos para que puedan salir, dan las descargas de electricidad y los perritos estaban... Ah, sí. ¿Cómo que se llama eso? Se llama indefensión aprendida. Indefensión aprendida. O sea, ¿qué pasa? Ahí, lo último que uno tiene que perder en la vida es la capacidad de lucha, porque llegarán escenarios donde va a haber salida. Y si cuando llegan esos escenarios, tú has tirado la toalla, pues tú ya estás destinado a quedarte ahí. A quedarte ahí. Entonces, siempre es verdad, el escenario cambia. La probabilidad es de que te venga una oportunidad, aunque sea una, son altas. Claro, van a llegar. Lo que tú no puedes perder, tu capacidad de lucha en ningún ámbito de tu vida. Entonces, como artista, no pierdas la capacidad de lucha. Sueña y literalmente sí se puede vivir del cuento. Sí se puede vivir del arte. Sí es una carrera lindísima. Y sí es una carrera, aunque para muchos no lo sea. Sí, exacto. Ya yo hoy en día, con todos los cambios que han pasado, fue todo simultáneo. O sea, para que la gente tenga un poco de contexto de donde yo estoy hoy en día, ya que conté todo lo malo. Hoy en día, el escenario de Piragua cambió, yo pude subirme mi sueldo, pasó esto de lo del cine, o sea, el escenario cambió. Incluso yo estaba los otros días hablando con alguien y le decía que a veces uno cree que un problema que te tomó 2 años que se creara, tú crees que te va a tomar 2 años solucionarlo, y no es así. A veces 5 meses intensos son suficientes para sacarte de un problema que te tomó 2 años crear. Claro. Entonces yo creo que eso que tú dices de no perder hasta cierto punto de la esperanza, porque que tú no sabes, o sea, literalmente puede venir una oportunidad que te cambie la vida, y yo creo que en el mundo del arte funciona mucho así, como por empujones. Claro. Y de saltos cuánticos, ¿te escuchaba eso? No. Bueno, no sé, tendremos que googlear. Pues nada, señores, vamos a dejar este episodio hasta el día de hoy. Yo no sabía que Sandra me prestaba tanta atención. Ahora que ella está contando mis anécdotas, yo me doy cuenta que ella me presta atención, porque yo le hablo y ella me dice, mira, ¿qué tú crees si me compro esta cartera o esta cartera? Y yo llorando, señores. Y esta tipa así, ¿qué cartera se compra? Yo no sabía que ella me hacía caso. Claro, yo le escucho, pero ahí está la respuesta. Es que uno no tiene que estar buscando la respuesta en otro que uno sabe y que tu corazón sabe. O sea que... Oye, dije que por eso que no... Esa es la realidad. Óyeme, ella al final está donde está porque le ha dado para adelante. Y así como ella, o cualquiera lo pasa. Sandra me ha apoyado a su forma. A su forma, pero me ha apoyado. Claro, imagínate que yo soy su amiga, no su psicóloga. Oh. Claro. Pues nada, señores, gracias por escuchar un nuevo episodio de Viviendo del Cuento. Dejen sus preguntas si tienen preguntas, y podemos pedirle a Sandra que venga para otro episodio si quieren hablar de otro tema. Claro. Porque yo la voy a obligar. Hablar de todo. Lo que vayan sea. a la terapia de Sandra. Ella no les va a decir qué cartera quieren. Eso me lo hace a mí. Entonces, nada. Muchísimas gracias. Y yo siempre hago como un bye super charla al final del episodio. Pero tú no lo sabes porque nunca has visto un final del episodio. No, yo nunca lo he visto. ¿Cómo es? Halo tú. ¿Cuál es el final? Bye. Sí, como una ridícula. Bye.